de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estamos leyendo Juan capítulo 13, versos 16 y 17. La importancia de entender la palabra, entender a Dios, entender el mensaje que el Señor nos envía. Si entendemos el mensaje, ese mensaje lo llevaremos a la práctica. Si lo llevamos a la práctica, obtendremos la bendición o la recompensa que está dentro de la promesa. Si no entendemos, no podemos hacer lo que Dios nos manda. Si no hacemos lo que Dios nos manda, no hay bendición. Gloria a Dios. Entonces observe la importancia de entender. Por eso el Señor aquí lo que está diciendo es: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor al que lo envía. Luego concluye el verso 17 y dice: si ustedes entienden estas cosas, serán dichosos si las hacen. No es ni siquiera si la entienden. Hay gente que usted va a conocer que habla mucho de la Biblia, tiene mucho conocimiento de las escrituras o del mundo espiritual, pero hace todo lo contrario a lo que él dice. Son fariseos. El concepto de fariseo, que para el tiempo moderno, digamos, el tiempo más actual, el término fariseo se acuñó para hacer referencia a la gente hipócrita. Pero los fariseos era un grupo religioso que hacía parte de los líderes más importantes del pueblo de Israel. Había dos corrientes fuertes en el tiempo que nace el Señor, que interpretaban la Biblia, las escrituras. Los unos eran los fariseos, que eran los más fuertes, y los otros eran los saduceos, fariseos y saduceos. Es como decir, en el concepto de la política, liberales y conservadores, o cuando hablamos de Estados Unidos, republicanos y demócratas. Así, en Israel, la religión estaba, y aún en este tiempo, los países orientales manejan religión y política relacionadas, o sea, es muy ligada una cosa con otra. De hecho, que algunos, los principales líderes de estos países son los clérigos o jerarcas de la religión. Entonces, la religión siempre jugó un papel muy importante en la política. Y estos hombres, tanto estas dos corrientes, eran los miembros del Sanedrín, o sea, el consejo de ancianos que regía al pueblo de Israel. Y allí estaban los fariseos y estaban los saduceos. De estos es que se derivaban los escribas, los maestros. O sea, de estos grupos salían los intérpretes de la ley. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor respecto a los fariseos? Que los fariseos enseñaban bien. Le dijo a sus discípulos: todo lo que enseñen, todo lo que digan los fariseos, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, enseñan, pero con sus acciones niegan todo lo que dicen sus palabras. Y de allí fue donde se acuñó el concepto de fariseo, hipocresía. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, el Señor le está diciendo al pueblo, a sus discípulos: ustedes deben entender que el siervo no es mayor, no es superior al Señor. Yo soy el Señor, y dicen bien, pero yo no he venido aquí a simplemente enseñar, yo he venido a demostrar con mis acciones que le obedezco a mi Padre, aunque eso que me ordena hacer mi Padre vaya en contra de lo que yo quisiera hacer. ¿Cuál fue el momento más difícil
en la obediencia o la asignación que le fue entregada a nuestro Señor Jesucristo: ir a la cruz. Él estuvo 33 años hasta la noche. Y bueno, hablo que estuvo esos 3 años predicando. Lo intentaron asesinar muchas veces desde su nacimiento. Pero ya en su ministerio, en algunas ocasiones, cuando él enseñaba algo que no encajaba en los conceptos de los escribas, de los fariseos, le tomaban piedra para quererlo matar. En una ocasión, cuando llegó allí a su tierra, en el capítulo 4 del libro de Lucas, dice que lo llevaron a un risco, allá a una montaña, y lo quisieron despeñar. O sea, él lo intentaron matar más de una vez, y le tocaba salir de una ciudad a otra, escapando por su vida, y a él no le importaba. Gloria a Dios. A él no le importaba que lo trataran de bebedor, de comilón, de pecador, de que se juntaba con pecadores. A él no le importaba eso, le resbalaba. Y así estuvo 3 años en su ministerio, 33 años total de su vida. Pero cuando llegó el tiempo de ir a la cruz, gloria a Dios, en ese momento, cuando le llegó la hora, dicen que su angustia se apoderó de él. Una angustia terrible, porque sabía que lo que iba a padecer esa noche y ese día a continuación no lo habría padecido nadie en este mundo. Y lo que dice la Biblia es que él fue al Getsemaní y allí le oró a su Padre. Y estando allí en agonía, le decía al Padre: Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese día, esa noche, fue el tiempo más difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él supo sobreponer la voluntad de su Padre a lo que Él deseaba. Gloria a Dios. Y le demostró a sus discípulos que aunque Él no quería sufrir, padecer todo ese escarnio, por la obediencia a su Padre, se sometería. Gloria a Dios. Entonces aquí está diciéndole el Señor a sus discípulos: el siervo no puede ser mayor que su Señor. Si yo, siendo el Señor, me he sometido a la palabra de mi Padre, ustedes que son los siervos, ¿por qué tendrían que escapar a eso? ¿Por qué tendrían que evadir la voluntad de su Padre? No pueden escapar. Gloria al Señor. Si entienden estas cosas, llegarán a ser dichosos si las hacen. Así que entender al Señor debe ser la prioridad para cada creyente. Hemos hablado que los impíos, la gente que no es cristiana, la gente que no lee tanto la Biblia, oran menos y actúan más. Los cristianos esperan que la oración reemplace las acciones. Gloria a Dios. Yo quiero que usted por un instante le preste atención a esto. La oración no puede reemplazar las acciones. La fe sin obras está muerta. Cuando usted obra, cuando usted acciona, está demostrando fe. Aleluya. A ver si usted entiende esto. La oración sola no demuestra fe, pero las acciones solas demuestran fe. Aleluya. Quiere decir que si usted no ora tanto, pero cuando le habla el Señor, obedece, esa acción está demostrando que sí tiene fe. Porque lo que dice el Señor es que la obediencia es mejor que el sacrificio. Gloria a Dios. La obediencia, obedecer, es mejor que hacer un sacrificio que realmente usted no está entendiendo o que no entiende el por qué está haciendo ese sacrificio. Hemos hablado también que la ceguera espiritual te hace hablar la verdad, pero sin entenderla.
O sea, mucha gente comienza a hablar de cosas que son verdad, de las Escrituras, pero solo es como lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, címbalo que resuena, metal que resuena, címbalo que retiñe. ¿Y por qué? Porque ese sonido no lleva realmente un contenido, solo es sonido. O sea, hablan lo que ellos no entienden. Es verdad, pero no lo entienden. Gloria a Dios. Los que iban de regreso, los dos discípulos que iban de regreso a Emaús de Jerusalén, iban hablando de todo lo que había ocurrido con el Señor Jesucristo. Y Él se les aparece y les pregunta el mismo Señor, ¿de qué hablan? Y ellos le dicen, tú eres el único que no sabe de qué ha pasado en estos días. Y empiezan a explicarle lo que había ocurrido, y ellos van hablando y le dicen, esta mañana ocurrió que unas mujeres de nosotros fueron al sepulcro y como no lo hallaron, vinieron con el cuento que habían tenido visión de ángeles y que esos ángeles le habían dicho que había resucitado. Luego, dos de los nuestros fueron también al sepulcro y no hallaron nada. Ellos están hablando algo que es verdad, pero no entienden, gloria a Dios, que el Señor les había hablado, que era necesario que Él padeciera y que muriera, pero al tercer día iba a resucitar. Lo mismo ocurre cuando se le da una profecía, cuando se le habla en la iglesia a una persona. Dios te va a ayudar, vas a salir de esa situación, el Señor te va a levantar de ese estado, de esa condición, el Señor te va a sanar, pero resulta que después de la palabra ocurre algo desastroso, ocurre todo lo contrario, y la persona, en vez de aferrarse a la fe o a la palabra que Dios le ha dado, lo que hace es perder la fe, psicosearse, hasta enojarse incluso, y muchos terminan apartándose del Señor porque no entienden lo que Dios le habló. Así que aquí estamos hablando de la importancia de entender al Señor, entender el mensaje que Dios te envía. Uno de esos temas que hablábamos era ¿cuál? El perdón. ¿Ya entendió usted por qué debe perdonar? Gloria a Dios. ¿Ya entendió usted por qué debe amar? ¿Ya lo entendió? ¿O todavía tiene problemas con las personas porque hacen mal, porque le hacen mal, porque piensan mal? ¿Por qué? ¿Todavía tiene problemas de resentimiento, de enojo? ¿Por qué? No ha entendido el mensaje que Dios le ha enviado. Gloria al Señor. ¿Y cuál es la verdad del perdón? Que el que guarda resentimiento es el que se daña. Aleluya. Usted no le hace daño a la otra persona, usted se está haciendo daño a sí mismo. Cuando usted guarda enojo, cuando usted pierde de vista la recompensa que Dios tiene detrás de esa prueba o de esa disciplina que Él le está infringiendo. Y usted guarda enojo y usted se resiente con la persona. No solamente se hace daño a sí mismo en la parte emocional, sino también que usted mismo se cierra la puerta en el reino de Dios. Yo quisiera que usted entendiera esto tan importante. Quien no perdona, él toma la decisión de cerrarse la puerta en el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor dice, si ustedes no perdonan a las personas que los ofenden, yo tampoco los perdono. ¿Lo ha leído usted? Si usted no es perdonado por el Señor, quiere decir, Él no le permite que pase, Él no le permite que entre, Él no le permite que siga su reino. Lo más importante delante del Señor es ser perdonado. Cuando Él nos perdona, tenemos acceso a su presencia. Alguien que le dé un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Así que si hay una persona que todavía tiene problemas de enojo, de resentimiento, incluso de amargura, él no ha entendido el mensaje. Y el Señor le está diciendo, no seas hipócrita, no seas como los fariseos, porque los fariseos enseñan, predican bonito, pero no hacen
lo que ellos mismos están enseñando.